Bueno, amigo, como decíamos, hoy desde el 2019 se conmemora en Uruguay el Día de la Concientización de la Salud Cardiovascular de la Mujer, promulgado por la ley número 19.744. Muy bien. Ya lo dijiste todo también, al principio, por lo menos parte, hiciste un tráiler de lo que vamos a estar charlando ahora. Sí, el objetivo de este día es un poco concientizar sobre el tema, ¿no?, de la salud cardiovascular de la mujer, porque, como decía al principio, es la primera causa de muerte de las mujeres a nivel mundial. Y bueno, para hablar un poco de esto, vamos a conversar y a recibir a Laura Garré, la doctora Laura Garré, que es directora ejecutiva de la Comisión Cardiovascular, y a la doctora Elena Murguía, presidenta del Comité de Cardiopatía en la Mujer. Muchísimas gracias por estar acá. Un aplauso por venir hasta acá, por la generosidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, la pregunta, ¿no?, que surge primero, ¿no? ¿Por qué un día de concientización de la salud cardiovascular de la mujer y qué diferencia tiene con los hombres, ¿no? ¿Por qué esa diferencia, digamos, esa especificación? Las mujeres no saben que el problema está en la enfermedad cardiovascular. O sea, se ha tratado muy bien otras patologías y las mujeres toman cuidados por otras enfermedades, en general ginecológicas, pero no saben que la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Y en el comité hemos hecho 2 encuestas y a lo largo de los años, y por más que hemos seguido trabajando, no conseguimos que realmente haya una conciencia. Por eso es que se trabajó con la bancada bicameral femenina y se redactó un proyecto de ley para establecer un día, el día 9 de marzo, para tratar de trabajar todos, aunque sea un día al año, para mejorar la concientización. Bien, ahí ya te engancho el preguntarte por qué justo el 9 de marzo. Bueno, el 9 de marzo lo elegimos porque es el día que se recibió la primera mujer médica en Uruguay, que fue la doctora Paulina Luisi, en 1908. Y la doctora Paulina Luisi fue una militante feminista que trabajó mucho por las mujeres y tiene una cantidad de actividades nacionales e internacionales. Y nos pareció que era justamente una personalidad destacada para homenajear también en ese día. Excelente. ¿Se sabe aproximadamente cuántas mujeres mueren al año por estas enfermedades? Sí, la enfermedad cardiovascular en la mujer, como decía Elena, hay una poca percepción, y también no solo en la mujer, sino en el colectivo de salud, en los equipos de salud. Y desde hace años que venimos siguiendo las estadísticas, y es la primera causa. En el 2021 más o menos 4.700 mujeres se murieron por enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular en la mujer, liderada sobre todo por el accidente cerebrovascular y la isquémica del corazón, son las primeras causas de muerte. Y en la mujer y a nivel del Uruguay también, sumando hombres como mujeres, es la primera causa de muerte. Pero la comisión acompañó esta iniciativa del comité porque necesitábamos poner un día nacional para tomar conciencia colectivamente de que esto está influyendo mucho en la salud cardiovascular de la mujer, en la salud de la mujer, y que tenemos que tomar acciones diferentes o más intensas con respecto a todo el colectivo. ¿Y eso por qué? ¿Cómo es la diferencia, no sé, biológica o no sé qué, de la mujer o de la vida también, me imagino? Justamente, eso hay que estudiarlo más completamente, porque todos los trabajos han sido hechos con una gran mayoría de hombres. El infarto se describió en el hombre y la mujer a veces tiene otros síntomas. Y se generaliza. Se estudia en el hombre y se generaliza, y la mujer tiene otros factores de riesgo, inclusive, que el hombre. O sea, tiene los factores de riesgo tradicionales, el tabaquismo, la diabetes, la presión alta, el colesterol, el sedentarismo, la obesidad, etcétera, etcétera. Pero además, y por eso este año el lema que elegimos fue la mujer, o sea, la salud de la mujer en el transcurso de su vida, porque la mujer en las diferentes etapas de la vida también tiene otros factores de riesgo. En la época del embarazo, todo lo que aparece en el embarazo, la hipertensión del embarazo, la diabetes del embarazo, la eclampsia o la preeclampsia, el parto prematuro, son marcadores de futuro. O sea, estos son conceptos además bastante novedosos. Cuando yo estudié, lo que pasaba en el embarazo se acababa en el embarazo, eso fue lo que nos enseñaron. Pero se ha visto que
esos factores que aparecen en el embarazo después repercuten en la edad adulta con mayores posibilidades de diabetes y de hipertensión, etc. La otra etapa también importante en la mujer es la menopausia, donde también bajan las hormonas y aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y además de eso, la mujer tiene otros factores que también se están estudiando, que son los factores psicosociales, que no se les daba importancia, pero lo que es la depresión, lo que es el estrés, la violencia doméstica, todos esos factores también repercuten en la salud de la mujer. O sea que todo lo que hagamos por las mujeres va a mejorar su salud en general. Hicimos unos estudios en las mujeres que también identificamos que la mujer a veces por estos nuevos o condicionantes posterga sus cuidados por toda su situación y eso nos expone como mujeres a tomar conductas de alimentación saludable, promoción de actividad física y eso va sumando, ¿no?, esa postergación o y a veces no es consciente, a veces es por la multiplicidad de roles y tareas que tiene la mujer en la sociedad, en la familia. Claro. Y bueno, entonces, como siempre el cuidado hacia los demás, siempre no como la mujer, jefa de familia y nunca el cuidado hacia una. A veces esa percepción de esa postergación se identificó como eso y a veces los cambios conductuales de estilo de vida a veces están fuertemente arraigados si otro integrante de la familia lo tiene que hacer y a veces hasta esa postergación está en la consulta médica, ¿no? Primero resuelvo esto y después consulto, hasta en situaciones más tardías. Entonces todo eso hace que sea un escenario necesario para plantear, para trabajar y por eso el Día Nacional. ¿Y existen síntomas que se puedan ver en las mujeres? O sea, más allá, por ejemplo, de lo que ponen en el embarazo, se aparece la diabetes, se aparece la hipertensión y eso, pero una mujer que no haya tenido esas dificultades y eso, ¿puede tener algún síntoma de decir, podría llegar a tener un ataque cardíaco, cardiovascular o no? Claro, las mujeres también pueden tener los mismos síntomas que los hombres, pero a veces el relato es diferente o las sensaciones son diferentes. O sea, el hombre es muy claro, a veces dice me duele el pecho y llega a una urgencia y le hacen un electrocardiograma y hacen de ahí en adelante todas las etapas diagnósticas. Las mujeres en general hacemos un relato como que me peleé con mi hijo, que tuve no sé qué problema, angustia, y terminamos con un antidepresivo o un sedante en la casa infartando. Entonces, la mujer vuelve después con un infarto mucho más grave que lo que tenía de entrada, porque nadie consideró que podía tener un infarto ni hacerle el mínimo examen que puede ser un electrocardiograma. También en la parte del stroke o el accidente cerebrovascular, las mujeres se identifican un poco más si tienen una especie de parálisis de algún miembro, si tienen dificultad para hablar, si pierden la conciencia en algún momento, o sea, son más parecidos los síntomas y más conocidos. Pero con el infarto hay muchas, pero además hay muchas inequidades en el tratamiento de las mujeres. O sea, cuando llegan a una puerta de urgencia con una enfermedad cardiovascular, muchas veces son mandadas de vuelta pensando que están con nervios. Después de que se hace el diagnóstico, reciben menos tratamiento que los hombres. Y eso está estudiado también estadísticamente. ¿Y eso por qué? Bueno, ¿por qué? Reciben menos drogas, menos tratamientos invasivos y además llegan en general más graves, porque pasó todo eso antes, que consultaron y las rebotaron y tuvieron que volver y vuelven siempre más graves. Y después también la prevención se le dan menos cosas que a los hombres. Entonces, todas esas etapas tenemos que mejorarlas en la asistencia médica. Por eso también trabajamos mucho con nuestros colegas. Claro. Para este 9 de marzo hay un montón de actividades y acciones a tomar también para visibilizar esta situación, ¿no? Sí. Si nos quieren contar, por lo menos nos llegó uno que era para los comunicadores,
por lo menos desde ese lugar. Que el 9 de marzo vamos a estar de este color. Exacto. Claro, exacto. Eso es un pedido también en ese mensaje de ponernos todos en esta postura de sensibilizar sobre la salud cardiovascular. Y después hay mensajes específicos a los comunicadores, a los equipos de salud, donde alentamos un poco con este mensaje que traía Elena de corazón de la mujer en las diferentes etapas de la vida. Bueno, tratar desde como nuestro rol como médicos, promover, ¿no?, que es interrogar el haber tenido un antecedente de hipertensión en el embarazo, cosa que nos alerte a que esa persona tiene que tener controles más frecuentes de presión, ponerla en esa situación, el promover estilos de vida y buscar alternativas como y todo el tema de evaluar la salud cardiovascular también en las personas, en las mujeres que están en etapa de menopausia, porque les sumamos el riesgo a todas estas situaciones. Eso, trabajarlo, ya desde hace años venimos este concepto de que la sensación a veces del dolor no tiene que ser tan descripta como está descrita, ¿no? Para el hombre. Entonces hay situaciones que nos pueden hacer pensar que tenemos en la consulta a una mujer que está sufriendo un infarto cardíaco, o no un infarto, sino un dolor. El pecho apretado. Puede tener el pecho apretado, sensación de angustia, sensación de muerte, sudoración, dolor en la espalda, dolor en los brazos. O sea, hay muchos síntomas que pueden aparecer en el caso de que se esté desarrollando un infarto. Y con mucha angustia y a veces llanto y toda esa sensación que a veces uno lo puede interpretar más que esto no es algo cardiovascular, sino es algo más emocional. Y las mujeres somos más emocionales en todo. Entonces, hasta en esto. Sí. Hay formas de prevenir, ¿no? Y se ha avanzado en esto en los últimos años, o sea, ¿ha tomado conciencia la mujer de esto? Un poco más en Uruguay, porque el asunto es cambiar el estilo de vida, eso es lo que mejor nos va a ayudar. O sea, lo que se llama prevención primaria, o sea, hacer ejercicio físico, mantener un peso adecuado, tener una alimentación adecuada, comer suficientes frutas y verduras. O sea, hay una cantidad de elementos de vida saludable que nos van a ayudar en el futuro. Después que se instala la enfermedad, bueno, hay medicamentos que también nosotros indicamos para prevenir los factores de riesgo. La otra cosa es el tabaco, o sea, no fumar, no tomar alcohol o mínimamente, pero sobre todo no fumar. Excelente. Yo me había quedado pensando también en la parte, a veces me cuesta a mí expresarme y soy un poco más de boliche para expresarme, pero es como el cambio de cabeza en la mujer, en sentir de que ponerse por delante de las situaciones y no sentirse mal o decir, bueno, soy una mala madre o soy una mala mujer, con estos conceptos que están muy arraigados todavía. ¿Qué acciones también se hacen como para poder ir como destrabando eso? Bueno, justamente una de las actividades que tenemos en el día 9 de marzo es en el Palacio Legislativo con senadoras y diputadas y personalidades importantes, mujeres importantes, para tratar de pensar políticas públicas o acciones que ayuden a la mujer. Como les decía, todas las cosas que ayuden a la mujer en realidad van a repercutir sobre la salud cardiovascular. Entonces, es muy importante que las mujeres legisladoras nos ayuden, porque desde lo que hemos trabajado, tanto de la Comisión Honoraria como el Comité de Enfermedad de Cardiopatía de la Mujer, estamos trabajando hace años y no hemos cambiado mucho. O sea, necesitamos la ayuda de todos, necesitamos la ayuda de los legisladores, de los comunicadores, de todo el equipo de salud para mejorar la situación. Hacerse, por ejemplo, como pasa, ¿no?, con el PAP y con la colposcopía, ¿no? Por que eso las les mujeres decía, lo tienen claro, lo tienen en lo como muy ginecológico, los arraigado. ginecólogos trabajaron muy bien. Claro. Tenemos que hacer lo mismo. Una vez al año, o sea, conviene una vez al año hacerse un Hacerse electro, una chequeo, ecografía de corazón, o sea, es importante. Bueno, ¿O cada vamos cuánto? a tratar de que surjan políticas públicas que nos ayuden.
Tanto esto es, sobre todo es estos factores que traíamos, ¿no? Saber si hay hipertensión arterial, entonces ahí hay que tomarse la presión, saber si hay diabetes o hay riesgo de diabetes, el colesterol, entonces son todas acciones desde la salud que se pueden ir haciendo para identificar lo que nosotros llamamos la valoración del riesgo cardiovascular. Si las mujeres, si es una mujer que es obesa, que está en la menopausia, que además fuma, tiene 3 ya factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? Entonces, alentar rápidamente a ver si es hipertensa, si es diabetes, porque los factores de riesgo nos aumentan la probabilidad de que desarrollen. Y tener 3 factores de riesgo, y tabaquismo y obesidad, que tienen una carga muy fuerte en la salud cardiovascular, es importante llegar a eso. Y no solo identificarlo, sino intervenir en eso. No es solo decir, bueno, sí, es hipertensa. Exacto, es intervenir para bajar el riesgo cardiovascular se evalúa, pero hay acciones que nosotros podemos bajar ese riesgo cardiovascular. Entonces eso es también lo que vamos a estar haciendo y alentamos a los equipos de salud a eso, a trabajar, evaluar el riesgo y buscar bajar ese riesgo cardiovascular, porque es ahí donde sabemos que mueve la aguja en cuanto a la mortalidad y a lo que es la enfermedad. No es solo que queremos que no se mueran menos, sino que vivan mejor y que vivan sin enfermedad. Laura Elena, muchísimas gracias por haber estado. No, muchísimas gracias a ustedes por comunicar esto que nos importa muchísimo. Por favor, sí, a nosotros también. Un placer. Gracias.